verdad es que hoy es un día muy especial, pero muy especial. Estamos comenzando un tiempo que es importante para el Señor, pero también para nosotros. Este es el tiempo y hoy a las 6 de la tarde comienza la fiesta de la Pascua. Esa fiesta tan importante porque es una de las fiestas principales donde el Señor siempre reúne a su pueblo para poderle hablar. Era una de las fiestas en que era obligatorio que todos los varones israelitas tuvieran que estar en Jerusalén. Así de importante era porque en cada reunión el Espíritu Santo se revela. En cada reunión está el Señor hablando, instruyendo, formando. Y es importantísimo porque en la fiesta de las Pascuas nosotros hay dos cosas que nos muestra esta fiesta. La primera cosa que nosotros podemos aprender de la Pascua fue el día que el Señor sacó a Israel de Egipto. Lo sacó, lo libró de la esclavitud. Pero para nosotros los cristianos lo que estamos celebrando es cuando el Señor envió al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo a morir por nosotros, para salvarnos y hacernos hijos de Dios. Y es una tristeza, de verdad yo pensaba cuando estaba empezando a preparar el tema que es una tristeza que muchas personas creyentes, religiosas, sin un entendimiento y dirección del Espíritu Santo, hayan mal interpretado las Escrituras. Porque empezaron a enseñar que los judíos habían matado a Jesús y ahí comenzó el antisemitismo. Por eso la gente enojada porque los judíos lo mataron, lo crucificaron, todo lo que hicieron. Pero si nosotros vamos a la palabra del Señor en el Evangelio de Juan, nosotros podemos ver en Juan 10, versículo 17 y 18 que la palabra del Señor dice, y fue Jesús el que lo habló, dice: por eso me ama el Padre, porque yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, sino que yo de mí mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Este mandamiento recibí de mi Padre. Mire, cuando el Señor Jesucristo fue a la cruz, Él sabía lo que estaba haciendo. Nadie lo obligó. Y mire las palabras: el Padre me ama. ¿Por qué lo ama? Por su obediencia. Ese era un plan, mire, desde Génesis 3:15, que es la cita que conocemos como el protoevangelio. Ahí vemos nosotros que después de que la serpiente engañó a Eva y también pecó a Adán, cuando llegó el día de la confrontación del pecado, el Señor les dijo: a causa de lo que hiciste, ¿verdad? ¿Qué fue lo que hizo? Engañar a la mujer. Cuando le pregunta: mujer, ¿qué hiciste? Le contestó: la serpiente me engañó y comí. Y Dios se voltea y le dice a la serpiente: por cuanto esto hiciste, o sea, Dios reconoce que engañó a la mujer, pondré enemistad entre ti y la mujer, entre su simiente y tu simiente. Tu simiente le va a herir el carcañal, pero la simiente de la mujer le va a aplastar la cabeza, o sea, le va a quitar la autoridad. Así que desde ahí el Señor empieza a preparar todo para que se cumpla la promesa del Mesías que va a venir a derrotar a la serpiente, que es Satanás. Así que era un plan que existía desde siempre. Era un plan de salvación y redención. Y eso era bien importante que nosotros lo entendamos, porque aunque los judíos lo querían muerto y los romanos lo crucificaron, ya Jesús sabía que eso iba a pasar. Jesús sabía que Él venía para morir por la humanidad. Jesús sabía perfectamente cuándo iba a morir, por qué iba a morir y cuándo iba a morir. Él iba a morir el 14 de Nisan.
porque era el día que siempre se hacía el sacrificio de los corderos, para que la sangre de los corderos cubriera el pecado de los israelitas, y cada año tenían que estar repitiendo el mismo rito, hasta que vino Jesús y una vez y para siempre hizo el sacrificio en la cruz. Así que algo importante que nosotros tenemos que entender es que a Él nadie le quitó la vida. Él puso la vida por las ovejas. Y por eso dice: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Así que es importantísimo que nosotros podamos entender esto. Así que Dios escogió a nuestro Señor Jesucristo para que Él fuera el último cordero de la Pascua. Oiga bien esto: el último cordero de la Pascua es Jesús, y el Padre lo escogió para eso. Yo quisiera que por favor ustedes me acompañaran al Evangelio de Lucas. Por favor, al capítulo 22. Y es importante que nosotros entendamos esto, porque en la primera Pascua nosotros conocemos realmente lo que pasó en la primera Pascua. Y tal vez, miren, si ya encontró el 22, Lucas 22, déjelo separado. Pero vamos a ir primero, por favor, a Éxodo capítulo 3, para que nos pongamos en contexto de todo lo que es la Pascua. Nosotros sabemos que los israelitas estuvieron durante 400 años estuvieron ellos en Egipto esclavos. Porque Dios, miren, es que en la Biblia, por favor, tenemos que entender, no hay nada que no esté planeado por Dios. No hay nada que se salga de la soberanía de Dios. No hay nada que Dios no sepa, que Dios no vea y que Dios no esté detrás de lo que pasa. La soberanía de Dios es lo más importante que tenemos que tratar de entender, porque a veces nos cuesta entender: ¿y por qué pasó esto? ¿Pero por qué Dios permite tal cosa? ¿Pero por qué? Y eso nos cuestiona quién es Dios y nos hace pelearnos con Dios. Pero no hay nada que se escape. Él, cuando entró en pacto con Abraham, porque Él es un Dios de pactos, y Él entró en pacto con Abraham cuando le dijo: vete de tu tierra, de tu parentela, a la tierra que yo te voy a mostrar. Él le mostró la tierra de Israel. Él vino y le dijo, lo paró en un lugar y le dijo: hasta donde vean tus ojos será tuyo. Oiga lo que le dice: hasta donde vean tus ojos. ¿Y usted cree que Abraham tenía ojos para ver de una frontera a otra frontera? No, pero él lo vio en el espíritu y lo recibió en el espíritu. Es que esas son las cosas que nosotros tenemos que entender. Hay cosas que se conquistan en el espíritu antes de que las poseamos en lo natural. Por eso lo espiritual es importantísimo, porque las cosas espirituales marcan las cosas naturales que existen. Y entonces el Señor le dijo que le iba a entregar esa tierra, pero no a él, a su descendencia. El pacto lo hizo con él, pero para entregarle la tierra a su descendencia. Y le advierte: van a estar 400 años esclavos en un lugar. En ese momento él no menciona a Egipto, solo le dice que van a estar ahí, pero los va a sacar con brazo poderoso, porque necesita que llegue la maldad de los cananeos delante de él. Y ese día las quita la tierra, no antes, porque todo tiene su tiempo debajo del sol, dice la palabra del Señor. Todo tiene su tiempo debajo del cielo.
Y nosotros, nuestra lucha es porque queremos adelantar los tiempos, pero los tiempos de Dios son perfectos. Por eso dice, para Él 1000 años es un día y un día son 1000 años, porque Él tiene el gobierno del tiempo. Para Él el tiempo no existe. Él lo puso para nosotros. Y como Él no tiene el tiempo, Él no mide las cosas por tiempo. Él sabe en qué momento tiene que hacer cada cosa. Así que cuando llegan los 400 años, que nosotros conocemos la historia, que se murió el faraón que conocía a José, que recibió a toda la familia de José, a Jacob y su descendencia. Pero cuando muere ese faraón y llega otro que no conocía a José, los empieza a tratar mal y los esclavizan, porque el temor que tiene es que crezcan tanto, porque la verdad se multiplicaban tremendamente. Tenían que ser una nación. Dios le dijo: yo no te voy a dar esta tierra antes de que no sean una nación, no sea que los animales del desierto y los enemigos los destruyan. Tenía que esperar también a que se convirtieran en una nación. O sea, hay muchas cosas detrás de lo que Dios va. Pero llega ese día y ustedes saben que está Moisés cuidando a las ovejas de Jetro, su suegro, cuando de repente ve una zarza que está ardiendo. Y cuando él mira que esa zarza está ardiendo, dice la palabra del Señor en el capítulo 3 que vino, dice, apacentando Moisés, verso 1, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios, y se apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio la zarza. ¿Quién estaba en la zarza? El ángel de Jehová. Y hemos dicho que el ángel de Jehová es una teofanía del Señor Jesucristo. Era la forma en que él se aparecía. El mismo Señor dijo: a Dios nadie lo ha visto, solo el Hijo del Hombre. Y nosotros sabemos que al Espíritu Santo no lo podemos ver. Él es como el viento. Vemos sus manifestaciones, pero no lo podemos ver. Pero Jesús sí. Así que el que siempre se manifestaba era Jesús en la forma del ángel de Jehová. Pero dice que en la zarza, ¿quién estaba? El ángel de Jehová. Pero ¿qué dijo Moisés? Dijo Moisés en el verso 4, dice, lo llamó, el verso 2, y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza, y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré tan grande visión. ¿Por qué causa qué? La zarza no se quema. ¿Qué fue a ver él? La zarza que no se quemaba. Pero el que estaba ahí era el ángel de Jehová. Pero él no podía discernir la presencia. ¿Y cuántas veces no nos pasa eso a nosotros en nuestra vida? Hay situaciones y nosotros queremos saber el porqué de las situaciones y no logramos darnos cuenta que en medio de esa situación está Dios. Que en medio de esa situación el Señor se quiere revelar a nuestra vida, nos quiere hablar. Pero él fue a ver por qué no se quema la zarza. Hasta que se acercó y Dios le habló. Y lo primero que él le dice es: quítate el calzado, porque el lugar donde estás es santo. Es santo. ¿Y por qué era santo? Primero era santo porque Dios estaba ahí. Y luego era santo porque era el lugar que Dios escogió. Dios mismo eligió ese lugar. Y en ese lugar, el monte Horeb es el monte Sinaí. Y en el monte Sinaí es donde Dios le da los mandamientos, la Torá, a Moisés. Así que era un lugar que él ya lo tenía escogido. Desde antes él ya tenía apartado ese lugar y le dice: quítate el calzado, este lugar es santo. Y cuando le dice: vas a ir a sacar a mi pueblo, y la señal va a ser que vas a regresar a este lugar, porque en ese lugar era donde Dios le iba a dar los mandamientos, las leyes de su pueblo.
Pero él solo fue a ver por qué no ardía la zarza. Pero entonces dice la palabra del Señor: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y dijo en el verso 6: yo soy el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac y Dios de Jacob. Entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Y dijo luego Jehová: bien he visto la aflicción de mi pueblo. Mire por qué lo mandó a llamar, porque dice: he visto, me he dado cuenta de lo que está pasando con mi pueblo Israel. Y dice: y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido sus angustias. Dios está diciendo: los he visto, los escucho y me he dado cuenta de lo que están pasando. Y mire el 8: y he descendido para librarlos de las manos de Egipto y sacarlos a aquella tierra, a una tierra buena, ancha, a tierra que fluye leche y miel. Por primera vez Dios explica cómo es la tierra prometida. Siempre hablaba de la tierra prometida, pero aquí le está diciendo: es una tierra que fluye leche y miel. Pero mire lo que está diciendo: vi, oí, percibí y descendí. Él mismo, el Señor, el Redentor, le está diciendo: descendí. Él bajó a la tierra para salvar a su pueblo. Y cientos de años después vuelve a bajar, vuelve a venir para salvarnos a nosotros. Él mismo se manifiesta, Él mismo viene. La primera vez se manifestó como el ángel de Jehová, pero después viene como el Hijo de Dios, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo. Así que ustedes pueden ver por qué estamos aquí, los que estamos hoy aquí. Porque Dios nos vio. Porque Dios escuchó cuando le decíamos: ¿existes? Dios realmente existes. ¿Me puedes sacar de esta situación? Si tú eres real, ayúdame. Si tú eres real, sáname. Yo le decía a Dios, lo negaba. Y le decía: si eres real, cámbiame. ¿Y cuántas veces nos decíamos: si yo volviera a nacer, no haría esto? Si Dios me diera otra oportunidad, haría aquello. Y no soy yo. Y por eso nos vino a buscar y nos vino a salvar. Dios ve, Dios escucha, Dios percibe, Dios sabe. Y Él va a venir. Porque Él viene a rescatarnos. Viene por nuestras propias oraciones. Aunque ni cuenta nos demos que lo que estamos haciendo es orar. Pero Él descendió y le dice a Moisés: vas a ir. Pero le dice que se tiene que quitar el calzado. Primero se lo tiene que quitar porque el lugar donde está es santo. Ya es escogido, es apartado, y eso significa santidad. Santidad tiene dos connotaciones. Una tiene que ver con limpieza, pero la otra tiene que ver con apartarse. Y él había apartado esa tierra, pero le dice: pero te vas a quitar el calzado. Porque ¿a dónde lo mandaba? Lo mandaba a Egipto. ¿A qué? A redimir. Y el hombre no es capaz de redimirse a sí mismo, y mucho menos a una nación. Así que Dios, el ángel de Jehová, le está pidiendo su derecho a redimir, su derecho a rescatar. Sabe que es imposible que lo haga, y por eso le dice Moisés: pero ¿y qué voy a hacer cuando yo llegue? Y si no van a creer que tú me mandas, ¿quién dijo que me mandó? Y que tú sabes que yo soy tardo de habla, yo no puedo hablar.
Mire, empezó a poner 1001 excusas, tenía miedo. Pero él le dice, yo voy a ir contigo y voy a poner a tu hermano Abraham por tu boca. Él va a ser tu profeta. El profeta es el que habla en lugar de alguien más. Por eso se le llama profetas a los que hablan de parte de Dios. Así que le dice, yo voy a ir contigo. Así que viene el Señor, y en el capítulo 6 del Éxodo, que también es importantísimo que nosotros lo veamos, cuando Él empieza a ponerle un montón de excusas y le dice que su nombre es Yod, Hei, Bab, Hei, Yahweh. Los judíos no pronuncian ese nombre porque es sagrado, es santo. Le llaman Adonai, le llaman el Shaddai, pero no mencionan el nombre santo del Señor por varios motivos. Uno, porque es santísimo, pero el otro, porque con el tiempo se perdió la verdadera pronunciación. Entonces, para no pronunciar mal el nombre del Señor, y por eso nosotros decimos Jehová, pero realmente, por eso yo les dije las letras, Yod, Hei, Bab, Hei, pero la pronunciación, unos dicen Yahweh, otros dicen Yahvé, otros Yahvé, no se sabe exactamente. Entonces, para no pronunciarlo mal, usamos otros nombres, pero nosotros sabemos que es el tetragrama, el nombre que verdaderamente es del Señor. Fue como Él se manifestó a Moisés. Pero entonces Él viene y le dice que va a ir en su nombre y que le va a decir cuál es el nombre de Él a todo el pueblo para que lo conozcan. Pero entonces hay algo importantísimo, porque Él dice algo. Él viene y dice en el capítulo 6, verso 1, Jehová respondió a Moisés, ahora verás lo que yo haré a Faraón, porque con mano fuerte los dejará ir y con mano fuerte los echará de su tierra. Habló todavía Dios a Moisés y le dijo, yo soy Jehová. Y aparecía a Abraham, a Isaac y a Jacob como Dios omnipotente, que es el Shaddai. Mas en el nombre de Jehová no me di a conocer a ellos. También establecí mi pacto con ellos de darles la tierra de Canaán, la tierra en que fueron forasteros y en la cual habitaron. Asimismo, he oído, mire, vuelve a repetir, he oído el gemido de los hijos de Israel, a quienes hacen servir los egipcios, y me he acordado de mi pacto. ¿Por qué se va a dar todo lo que vamos a ver hoy? Porque Dios se acordó del pacto con Abraham. No es que se haya olvidado, a él no se le olvida, pero llegó el momento que dijo 400 años, y en ese momento el Señor lo empieza a activar. Pero entonces viene el versículo 6 y dice, por tanto dirás a los hijos de Israel, yo soy Jehová, y yo os sacaré de debajo de las tareas pesadas de Egipto. Viene a quitarnos las cargas. Viene a quitar las cargas. Y os libraré de su servidumbre. Os libraré. Nos va a sacar. Eso es emancipación. Nos va a sacar de la cautividad en que hemos estado metidos por el pecado por años. Y luego dice, y os redimiré con brazo extendido y con juicios grandes. Voy a pagar un precio para rescatarlos. Eso es redimir, pagar un precio para rescatar a alguien. Y luego viene y dice, y os tomaré por mi pueblo y seré vuestro Dios, y vosotros sabréis que yo soy Jehová vuestro Dios, que os saco de debajo de las tareas pesadas. Esta palabra os tomaré significa casamiento. Él se va a casar. Él quiere una esposa. Mire desde dónde Él viene hablando esto. Y dice, y os meteré en la tierra por la cual alcé mi mano en juramento. O sea que Dios va a cumplir lo que juró. Dios va a cumplir
lo que juró. De eso se trata. Y nosotros podemos ver en el capítulo 12 de Éxodo, porque yo no quiero hablar tanto de la primer Pascua, pero nosotros podemos ver que en el capítulo 12 del Éxodo es donde está la primer Pascua, donde Dios le dice a Moisés y al pueblo que mire, solo los primeros versículos, es que me tardo mucho, yo quiero llegar a mi punto, pero por ponerme a explicar me tardo. Pero es importante que veamos esto. Mire lo que dice 12:1, Éxodo 12:1. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto diciendo: este mes os será principio de los meses para vosotros. Será este el primero de los meses del año. Así que Dios les cambia el tiempo y lo hace en este preciso momento porque sabe que en el reloj de Dios llegó el tiempo del cumplimiento del pacto. Mire, los esclavos no necesitaban reloj, porque tienen que hacer lo que les dicen los amos, y si no tienen que dormir, no duermen. No les daban reposo a sus esclavos. Dios sí los va a llevar al reposo. Y llegó el tiempo del reposo de Israel, de salir de eso, igual que nosotros. Llega un día donde Dios nos quiere sacar de la esclavitud, del pecado, del fracaso, de los temores, de la depresión, del desánimo, de tantas cosas que nos botan. Y llega ese día. Así que les cambia el tiempo. Lo primero que hace es cambiarles el tiempo. Pero Él les dice algo importante: tienen que conseguir el primero de Nisan, el primer día del mes nuevo para ellos. Tienen que ir a conseguir un cordero. Pero el 14 de Nisan lo tenían que sacrificar y comérselo. Y con la sangre del cordero iban a ungir sus dinteles y sus puertas. Nosotros sabemos eso, porque iba a pasar el ángel de la muerte tocando a todos los primogénitos de los egipcios. Así que donde estaba la sangre iba a pasar por encima. Por eso Pascua significa pasar en alto, pasar por arriba. Era para proteger a aquellos que le creían a Dios y que confiaban en la sangre del cordero, porque todo el Antiguo Testamento es una sombra del Nuevo Testamento. Es Dios entrenando a su pueblo para que cuando viniera el Mesías Redentor lo reconocieran, pero no lo conocieron porque cambiaron todo lo que verdaderamente había que interpretar como verdadero los del templo. Así que vemos nosotros entonces, y ahora sí podemos ir a Lucas. Por favor, ahora sí vamos a Lucas 15, 22. Gracias por decirlo en recio. Es que yo estaba en el hijo pródigo. Pero nosotros podemos ver verdaderamente lo importante que es. Pero aquí hablamos de la última cena del Señor. Aquí Jesús ya está. Él sabe que llegó el momento. Si usted lee toda la Biblia, va a encontrar momentos donde quisieron apedrear a Jesús y dice, y no lo pudieron tocar porque no era el tiempo. Y varias veces usted va a ver que le quisieron hacer algo a Jesús y dice la Biblia, no lo hicieron porque no era el tiempo. Las cosas de Dios se mueven en su tiempo perfecto, en el kairos de Dios. Nosotros nos movemos en el cronos, que es el tiempo natural, pero todas las cosas de Dios suceden en el kairos de Dios. Eso quiere decir en el tiempo perfecto de Dios, en el tiempo que Él ya lo ha establecido. Y entonces Él ya sabe que llegó el tiempo y necesita estar con sus discípulos, necesita hablarles, porque Él tiene que darles las últimas instrucciones. Él les tiene que decir no solo lo que va a pasar en ese momento, no, Él los tiene que preparar para lo que va a venir después. Fíjese que es ahí donde verdaderamente en el capítulo 14 de Juan,
Él les habla acerca del Espíritu Santo, que no van a estar solos, que no los va a dejar solos, que les va a enviar al Consolador, que Él los va a llevar a la verdad, que les va a recordar todo lo que Jesús dijo. Mire, ahí es donde verdaderamente les habla. Es donde les habla de la permanencia. En el capítulo 15 de Juan les dice: permanezcan en mí y en mi palabra para que den fruto. Verdaderamente es ahí donde Él ya les da todas las instrucciones. Cuando van en el camino es cuando Él habla y ora por ellos. En el capítulo 17 de Juan: Señor, que sean uno como tú y yo somos uno, como tú en mí, como yo en ti. Ora por la unidad, ora por la iglesia que ellos iban a formar. Pero pasaron muchas cosas en esa cena, y dice la palabra del Señor, porque es bien importante que nosotros veamos esto de la Pascua. Desde el versículo 14 dice la palabra del Señor: cuando era la hora, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Mire, esa noche fue tormentosa. Esa noche de verdad fue tormentosísima, no solo por lo que le iba a pasar a Jesús. Mire, se empiezan a pelear los discípulos por ver quién iba a ser el mayor cuando Jesús no estuviera. Se puede imaginar en un momento tan difícil para Jesús y los discípulos peleándose. Porque ¿quién se iba a quedar en lugar de Jesús? ¿Quién iba a tener la preeminencia? ¿Quién quería protagonismo ahí? Todos. ¿Y qué hizo Jesús? Se humilló. Se humilló delante de ellos y les lavó los pies. Se hincó y hasta Pedro: Señor, ¿cómo me vas a lavar los pies? Tal vez era el más orgulloso. Tal vez era el que miraba a todos y decía: ¿quién es el caminaguas del grupo? Así, ¿a quién le dieron las llaves del reino? ¿Quién estuvo en la transfiguración y sugirió hacer las 3 cabañas? ¿Quién? Y por eso le dice el Señor: Pedro, Satanás pidió permiso para zarandearte como a trigo y le dieron. Imagínese todo lo que está pasando en ese momento. Él ya sabía quién lo iba a traicionar desde el principio, pero no había dicho nada, no le dijo nada a sus discípulos. Él estaba esperando el momento oportuno para decirle: hazlo ya. Fue una noche difícil para él, pero viene en ese momento. Se sientan a la mesa, y cuando se sientan a la mesa, el Señor les dice: si ustedes supieran cuánto deseaba yo venir y compartir con ustedes esta Pascua. Quería compartir esta Pascua con ustedes, porque no voy a comer más este pan. Y viene y coge el pan y le dice: ya no voy a comer más este pan hasta que en el reino se cumpla lo que se tiene que cumplir. Hay algo que se tiene que cumplir en el reino, algo que se tiene que cumplir antes de que Él venga, para que venga a comer otra vez la Pascua con nosotros. Porque así le está diciendo aquí. Él está diciendo muy claramente que Él no lo va a volver a comer hasta que se cumpla en el reino. ¿Qué se tiene que cumplir? No dijo. Pero hay algo que se tiene que cumplir. Y luego viene, ¿y qué pasa? Viene y les dice: ya no voy a tomar más. Ya no voy a tomar más con ustedes del fruto de la uva.
¿Hasta cuándo? Hasta que Él regrese a establecer su reino. Eso quiere decir que vamos a seguir celebrando Pascua con Jesús, pero ya no es una Pascua igual. Y mire, esa noche fue muy importante. ¿Por qué? Porque Jesús sabía perfectamente que Él en ese momento se iba a comer al cordero, pero en unas horas Él iba a ser el cordero. Y lo que pasó esa noche en esa cena es importante, cambia muchas cosas. Si le pusiéramos, mire, ¿por qué? Porque esa fue la última Pascua, de acuerdo al Antiguo Testamento. Yo conozco gente que en estas épocas consiguen cordero. Pero déjeme decirle, nosotros ya tenemos al cordero que fue a la cruz por todos. Y de verdad yo conocí un grupo y cuidaban al cordero para comerlo este día de Pascua. Pero el Señor quitó los sacrificios, quitó todo. Mire, a veces no entendemos. Yo le voy a contar, creo que alguna vez les compartí, cuando yo di por primera vez el estudio de Hebreos, yo me enamoré del arca del pacto, por supuesto. Y creo que a muchos tal vez nos ha pasado. Y todo era el arca, la presencia, ¿verdad? Y estábamos un día en un servicio, un domingo en la mañana, me invitaron para ir y estábamos en la adoración, pero era una adoración tan linda y una presencia tan gloriosa que yo me tiré al piso a adorar al Señor. Y de repente empiezo a ver que el arca del pacto desciende. Y le digo, Señor, tu presencia, aquí está tu presencia. Y me dice el Señor, quita el arca, no me limites. Y le digo, ¿cómo así, Señor? Tú sabes por qué quité el arca y por qué quité el templo, me dijo. Porque los volvieron en lugar de idolatría, ya no de adoración. Tenemos la tendencia a convertir las cosas en ídolos. Y por ver a los ídolos dejamos de ver a Jesús, el autor y el consumador de nuestra fe. Así que esa noche Jesús, en esa última cena, se canceló la Pascua del Antiguo Testamento. ¿Y sabe qué pasó? Cuando se canceló la ley levítica, la ley del sacerdocio. Nosotros ya no estamos bajo el sacerdocio levítico, nosotros ahora estamos bajo el sacerdocio de Melquisedec, que es el sacerdocio de nuestro Señor Jesucristo. Él se convirtió en el sacerdote en ese momento. Eso pasó en la última cena. ¿Y qué sucedió? Quitó la ley del sacrificio. Ya no necesitaban seguir inmolando animalitos. Él era el Cordero de Dios que vino a ocupar nuestro lugar. Porque ¿qué era lo que hacían con los animalitos, las ovejas, los machos cabríos? Cogían la sangre para cubrir el propiciatorio, pero lo cubría, no quitaba el pecado. La sangre de Jesús sí quita el pecado, así que nosotros no necesitamos que se repita un sacrificio. Y era necesario la sangre de Cristo porque la palabra es muy clara cuando dice que sin sangre no hay remisión de pecados. Pero esa noche, en esa cena, cambió todo. Ahora le digo, nunca quitó la ley de Dios, la ley moral. Esa jamás se toca y esa la tenemos que cumplir. Y de hecho, el mismo Señor Jesucristo dijo que Él vino a cumplir la ley, no a abolirla. Nosotros tenemos que cumplir los mandamientos de Dios sí o sí. Por eso le dije, las únicas dos leyes que cambiaron fue la del sacerdocio y fue la del sacrificio, porque son las dos cosas que nuestro Señor Jesucristo vino a cumplir, a hacer
que se cumplieran cuando definitivamente Él como Cordero fue a la cruz, cuando Él derramó su sangre. Y luego tenemos un sumo sacerdote, y lea el libro de Hebreos y usted va a entender por qué nuestro sumo sacerdote es Jesús. Así que es importante que nosotros entendamos, Él ya lo sabía todo, Él tenía listo todo, pero esa noche cambió. Esa noche se activó el nuevo pacto de Jeremías 31, del 31 al 34. Y Jeremías 31, del 31 al 34 dice: yo haré pacto nuevo con la casa de Israel y con la casa de Judá, no como lo hice con sus padres el día que los saqué de Egipto, porque ellos invalidaron mi pacto, aunque yo fui un marido para ellos, dice Jehová. Pero este es el pacto que haré: voy a escribir mi ley en su mente y en su corazón. No me voy a recordar más de sus pecados. Y ninguno le dirá a su hermano: conóceme, porque desde el más pequeño hasta el más grande de ellos, todos me van a conocer. El nuevo pacto es la salvación, la redención en Cristo. Entonces, ¿qué hizo el Señor? Ya no más las tablas de la ley afuera, en piedras, en papeles, porque el hombre ni las lee. En el corazón, en la mente y en el corazón, para que las tengamos presentes, y en el momento que las necesitemos el Espíritu Santo nos las va a recordar. Por eso cuando cometemos algún error, algún pecado, alguna falta, ¿cómo se siente uno? Requete mal. ¿Por qué? Porque el Espíritu Santo se encarga de recordarnos lo que hicimos para llevarnos al arrepentimiento. Entonces estamos viendo nosotros, eso sucedió en ese momento. Por eso dice Jesús: ustedes no saben lo que yo estaba deseando este momento, este tiempo con ustedes, porque ahora ya nosotros, y si yo les digo: decime la ley, decímela, la Torá, no la sabes. ¿Y usted? Tampoco. ¿Y usted? Si yo les pregunto, ni yo la sé. No la sabemos. Y entonces, ¿cómo nos acordamos? Porque ya la escribió el Espíritu Santo con el dedo de Dios en nuestra mente y en nuestro corazón. Y cada vez que nosotros leemos la Biblia, cada vez que oímos una prédica, cada vez que tenemos un contacto, que alguien nos hable del Señor, eso queda grabado en nuestra mente y en nuestro corazón. Y es lo que el Espíritu Santo usa después para nuestra vida. Pero eso pasó esa noche. Y Él está diciendo: miren, ya no más. Yo no la voy a seguir celebrando con ustedes, porque hay algo que todavía falta hacer en el reino, en el cielo. Y la uva, hasta que regrese y venga a poner aquí mi reino milenario. ¿Se da cuenta lo que fue esa noche? ¿Se da cuenta lo que pasó en esa cena? ¿Se da cuenta lo importante que era para Jesús? Por eso Él se alegraba, por eso Él estaba feliz, Él estaba contento, porque Él sabía lo que iba a suceder. ¿Qué importaba que después tuviera que ir a la cruz del Calvario? Él sabía que tenía que ir ahí. Si todavía le dijo al Padre: Padre, yo sé que tú lo puedes todo, y si tú quieres, aparta de mí este cáliz. Mire, ya todo eso estaba arreglado entre el Padre y el Hijo. Ya todo estaba listo, porque la única manera de rescatarnos de Satanás, de la tiniebla, de los demonios, del pecado, del infierno y de la muerte, es que Él fuera a la cruz del Calvario. Y por eso es que dice el libro de Hebreos, que es tan importante leer ese libro. Él dice en el capítulo 12, y se acuerda que tenemos que aprender a correr con paciencia la carrera que tenemos por delante, puesto los ojos en Jesús, el autor y el consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de Él padeció la cruz. ¿Cómo es posible que Él fuera con gozo a la cruz del Calvario, que era un lugar de tortura?
Era un lugar de maldición. La Biblia dice en Gálatas: maldito todo el que es colgado en un madero. Él iba a llevar tus maldiciones y las mías, tus pecados y los míos, tus iniquidades y las mías. Pero Él iba con gozo a la cruz, porque Él no miraba la cruz, miraba la salvación. Nos miraba a nosotros hoy aquí oyendo lo que Él hizo por nosotros en esa última cena. Así que si le pusiéramos un nombre a esto, le pondríamos la última Pascua y la primera cena del Señor. ¿Se da cuenta qué importante lo que estamos celebrando hoy? Lo que es realmente nuestra Pascua. Esta es la primera Pascua de Cristo. Ese día era la última del Antiguo Testamento y la primera del Nuevo Testamento. Así que verdaderamente era una noche gloriosa. No para los que no entendían, y en ese momento ni los discípulos lo podían entender. Pero sí para Él. Pero sí para Él. Y ahora para nosotros, porque nosotros hoy podemos entender lo que fue ese día. Y ahora nosotros ya podemos celebrar la Pascua con entendimiento. Y ahora cuando nosotros tomemos la Santa Cena, porque mire lo que dice el Señor. Es importantísimo que lo veamos. Habiendo tomado, dice el 16, porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: tomad esto y partidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más del fruto de la vida hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Esto es mi cuerpo. Esto es el cuerpo del Señor. Un pan. Un pan. ¿A qué se está refiriendo el Señor cuando dice: este es mi cuerpo? Por favor, acompáñenme, sin vender Lucas, pero acompáñenme por favor a Juan, al capítulo 6 de Juan. En el capítulo 5 está donde nos cuentan lo que pasó con la repartición del pan, la multiplicación de los panes. Se acuerda que 5,000 personas, 5,000 hombres, dice, sin contar mujeres ni niños, comieron de esa multiplicación de pan. Entonces, por supuesto que toda la gente estaba emocionada, toda la gente estaba ahí que quería más. Ellos iban a ver circo, no iban a ver realmente de qué se trataba esta situación. Y entonces dice el versículo 1 del capítulo 6: después de esto, o sea, de la multiplicación, que los discípulos ya pasaron del otro lado, Jesús no se fue con ellos. Dice: después de esto, Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberías, y le seguía una gran multitud porque veían las señales que hacía en los enfermos. Entonces subió Jesús a un monte y se sentó allí con sus discípulos. Y estaba cerca la Pascua, la fiesta de los judíos. Y cuando alzó Jesús los ojos y vio que había venido a él gran multitud, dijo a Felipe: ¿de dónde compraremos pan para que coman estos? Y dice, pero esto lo decía para probarle, porque él sabía lo que había de hacer. Y Felipe le respondió: 200 denarios de pan no bastarían para que coman cada uno de ellos. Y nosotros sabemos que ahí fue cuando les dijo: pero hay un niño, dice Andrés, ¿verdad?, que tiene peces, que tiene panes, y les dice: pídanselos. Y el niño se los da y el Señor los multiplica y se saciaron. Pero entonces dice la palabra del Señor, el verso 25: y hallándole, porque lo fueron a buscar y no lo encontraron por ningún lado. Y en el verso 25 dice: hallándole al otro lado del mar, le dijeron: Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo: de cierto os digo que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis.
Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque a éste señaló el Padre. Entonces le dijeron: ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús y les dijo: esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Le preguntan qué tenemos que hacer y Él les dice: creer. Creer en el que Dios envió, que era Él mismo. Le dijeron entonces: ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito: pan del cielo les dio a comer. Y Jesús les dijo: de cierto, os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Así que Él mismo viene, y entonces dice en el versículo 35, Jesús les dijo: yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Entonces, ¿por qué Él usa el pan? Porque Él es el pan enviado del cielo para nutrirnos, para alimentarnos, para fortalecernos. Él, le dijeron: Él nos dio maná, Moisés nos dio maná, ¿qué nos das tú? Yo no, el Padre desde el pan de vida. Y el pan de vida soy yo. ¿Se dan cuenta? ¿Y qué pasó en ese momento? Dice el verso 50, este es el pan que desciende del cielo, para que el que de él come no muera. 51, yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre, y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo. Entonces, ¿ven por qué les está diciendo? Porque está diciendo que Él es el pan. Que a la hora de la Santa Cena Él viene, toma el pan y les dice: este es mi cuerpo que por ustedes va a ser entregado. Él es el maná enviado del cielo para salvarnos.